Shalom, bendiciones a todos los hermanos. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros para este tiempo de estudio, tiempo de aprendizaje en el cual, como muy bien saben, estamos estudiando las leyes relacionadas con los mandamientos, todo lo que tiene que ver para conocer un poquito más lo que es la Torah. Muchas veces, la semana pasada yo hice un comentario y fue que muchas veces decimos, estamos regresando a la Torah, cuando realmente lo correcto debería de ser, estamos conociendo la Torah, porque no es un sistema en el que hayamos aprendido o que nuestros abuelos, nuestros padres, no conocíamos la Torah, así es que no podemos regresar a un lugar que no conocemos. Normalmente cuando usted viaja, usted utiliza carreteras, cuando usted escala montañas, utiliza caminos. Y normalmente cuando usted dice voy a regresar por donde vine, es que usted ya ha caminado un camino, lo conoce, sabe los señalamientos y entonces ahora usted dice voy a regresar. Va a regresar al lugar que usted conoce. Yo creo que si nosotros nos hacemos a la idea de estamos acercándonos a la Torah, a algo que tenemos que aprender, tenemos que digerir poco a poco, porque muchas veces la Torah puede ser desgastante si la tomamos de un solo golpe, todo, nos atragantamos y de repente decimos, oye, no, esto es mucho, ya no quiero caminar. Pero si nosotros vamos pasito a pasito, aprendiendo, conociendo y caminando, vamos a ser mejores en la observancia, en el aprendizaje y en todos los aspectos. Así es que quiero aclarar, porque muchas veces tengo que aclarar mis comentarios una, dos, tres, cinco, 20, 100 veces, porque siempre hay gente malintencionada que por ahí los toma y los tuerce. Y yo no estoy diciendo estoy diciendo que la frase está mal en la mente, le hace daño a la mente de la persona decir, estamos regresando a la Torah, ¿regresando a qué? No conocemos nada. Eso es más fácil decir, estamos parados aquí a la puerta de la Torá, el Mesías nos acercó, nos trajo a la puerta, Él es la puerta, ahora nuestro trabajo es aprender, conocer. Y ya llevamos más de año y medio en esta aventura de Mishneh Torah de Ramban y nos falta un libro más, ya hemos avanzado por los 10 tomos, hoy estamos acabando el libro, la segunda parte del libro 8 y falta el libro 9 y terminamos todo lo que es esta serie y yo espero que hasta el día de hoy, si usted no ha visto los videos, que usted vaya a la página, o si usted va a la página y usted busca un poquito, usted se va a dar cuenta de que todos los videos desde el día uno están ahí por orden, está la lista de reproducción que se llama Conociendo la Ley de Dios, usted puede entrar por ahí, va hasta arriba y ese es el video número uno y de ahí viene avanzando, hemos visto muchos aspectos. Hemos visto desde el aspecto del carácter de la persona que estudia la Torá, las leyes sobre el estudio de la Torá y leyes referentes a los tzitzit, a los tefilín, a las mezuzot. Hemos visto muchas cosas interesantes, pero no le quiero dar un resumen completo, sino vamos a enfocarnos en lo que tenemos para el día de hoy. Así es que espero que se vea, sí se ve. Ok, hoy vamos a ver leyes de Meilá. ¿Y qué es Meilá? Es el uso indebido de lo consagrado. Va a estar interesante, así es que quédese conmigo. Dice, incluye tres preceptos, solamente tres mandamientos, un positivo y dos negativos. Uno, quien tuvo provecho de un objeto sagrado debe restituir el valor íntegro de más un quinceavo del mismo. Cabe aclarar que en la Torá incrementar determinado monto de uno en 5 o la quinta parte no significa un 20%, sino un 25% y ofrendar un sacrificio. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que en el sistema tradicional, esto es un versículo que le gusta mucho al sistema tradicional y a la dogma, y lo voy a hablar porque lo tengo que hablar. Pero este es un versículo que le gusta porque mucha gente decía, no, si tú le robas a Dios y si tú usas el diezmo, ahora tienes que ponerle la quinta parte. O sea, tienes que pagar 5 veces más. Este es un versículo muy usado dentro del sistema porque no podías dejar de diezmar
No podías dejar no te podías, si tenías una necesidad, no podías usar ese dinero para cubrir la necesidad, porque eso significaba que le estabas robando a Dios. Y por lo tanto, si tú tomabas de tu diezmo para usarlo, ahora tenías que ponerle la quinta parte. No les gusta la Torá, increíblemente, todo eso de la ley de Moisés, y los que predican la ley de Moisés son judaizantes, pero desde el altar y desde el púlpito dicen, hey, si tú gastas el diezmo, ponle la quinta parte, cuando eso es Torá pura. Pero de aquí viene del entendimiento esto. Ahora, fíjese lo que dice, no es 20% porque no es dividir, bueno, sí, en 5 partes. 5 partes son 20% más, la quinta parte. No, tenía que ser el completo y ahora ese completo hacerlo 5. Le agregabas 4 veces. Y de esas 4 veces dividías, que vendría siendo el 25%, no el 20%. Así que se le agregaba el 25% y se tenía que traer una ofrenda al altar. Pero ¿qué significa hacer uso de algo indebido, algo consagrado? No solo significaba un diezmo. Es más, ni siquiera el diezmo está considerado ahí, sino eran ofrendas que eran para el altar, ofrendas de animales. Vamos a explorar esto porque tenemos que conocerlo bien a fondo. Porque muchas veces nos dijeron, si te lo comes, si lo usas, tienes que reponerlo y pagar 5 veces más. Así es que dice esta ley del que hace uso indebido de los bienes del... Fíjese, dice, esta es la ley del que hace uso indebido de los bienes del gran templo. No realizar trabajos con animales consagrados. Y 3, no esquilar animales consagrados. Ve que todo tiene relación con el templo. Claramente dice aquí, esta es la ley del que hace uso indebido de los bienes del gran templo, lo que le pertenece al templo. A aquel que realiza trabajos con animales que son consagrados para el templo, no se pueden usar en un trabajo común. Y la lana de las ovejas tampoco se puede esquilar, porque esos animales han sido consagrados para ofrendas y para el templo. Es que vamos a leer, son 8 capítulos, no vamos a leer rapidito algunas partes. Capítulo 1. La persona común tiene prohibido. ¿Quién es la persona común? Aquellos que no son hijos de Aarón, porque es el ámbito del templo. Los animales consagrados son para el templo, y la comida y todo lo demás era para los sacerdotes. Así que la persona común, un israelita común, tiene prohibido derivar beneficio de lo consagrado para Hashem, ya sea con cosas que se ofrendan sobre el altar, como consagraciones al mantenimiento del gran templo, y todo el que deriva beneficio por una suma equivalente a una peruta de algo consagrado a Hashem, hizo uso indebido de lo consagrado. Estamos hablando de la persona común. Ahora, fíjese, las cosas permitidas para comer de las ofrendas, como la carne de la ofrenda Hatá y Asham, que son para la culpa, lo que se traduce como pecado en la Biblia. Luego del salpicado de su sangre, los 2 panes de Shavuot, luego del salpicado de su sangre, los 2 corderos, también luego del salpicado de la sangre de los 2 corderos. Acuérdense que en Shavuot se traían 2 panes y se tenían que ofrecer 2 corderos. Bueno, los panes y los corderos, en los corderos se aplicaba la sangre en el altar. No aplica la prohibición de Meilá, uso indebido de lo consagrado. Incluso si un ajeno al sacerdocio come de estas cosas y similares, siendo que estaban permitidas por algunas personas derivar, entonces estas cosas no aplican al uso indebido. ¿Qué no aplica? Las ofrendas Hatá y Hasham, que la comía la gente. Por ejemplo, el nazareo, cuando traía su ofrenda y le daba la parte del animal que la comía. No, los corderos, los panes de Shavuot y los corderos, lo podía comer inclusive alguien que no fuera el sacerdocio. 3. Todo el que hace uso indebido de lo consagrado, adrede, es azotado. Y debe pagar el valor de lo que afectó a lo consagrado. La advertencia contra el uso indebido de lo consagrado está en este versículo. No deberás comer en tus poblaciones el segundo diezmo de tu cereal, de tu vino, ni ninguna de las promesas. Por tradición oral aprendieron que es una advertencia contra comer la carne de la ofrenda Olá, ya que es toda para Hashem. Lo mismo aplica a todas las consagraciones
que son solo para Hashem, como el primogénito y las cosas que solamente se tenían que quemar en el altar. Ya sean consagraciones al altar como consagraciones al mantenimiento del gran templo. Si deriva beneficio por una suma equivalente a una peruta o más, es azotado. Y el que hace uso indebido de la consagración inadvertidamente, paga lo que se benefició más un quinto, y trae un cordero por 2 selas, y lo ofrenda como asham, y obtiene expiación. Esto se denomina asham de Meilá, o el cordero por hacer uso de algo indebido. ¿Cómo expone? Si alguien inadvertidamente comete una falta, expropiando para uso personal algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca una ofrenda a Hashem, y deberá restituir aquello que haya expropiado, agregándole un quinto. El pago del capital, el quinto adicional y la presentación de la ofrenda constituyen un precepto positivo. El pago del capital y la presentación de la ofrenda a Sham son impredecibles para la expiación, pero el pago del quinto no es imprescindible, como expone, con el carnero de la ofrenda a Sham, es decir, con el carnero y la ofrenda a Sham son impredecibles, pero el pago del quinto no. Si presenta la ofrenda a Sham antes de pagar la restitución, no cumple con su deber. Si uno tiene duda de si hizo uso indebido de lo consagrado o no, está exento del pago de la ofrenda. O sea, tenía que hacer restitución y después venir, traer la ofrenda y hacer expiación. No podía traer su ofrenda y después decir, lo pago después, porque esa ofrenda no valía. Tenía que pagar el daño, hacer restitución, traer la ofrenda y entonces era expiada su falta, o sea, era perdonada su falta. Si lo hacía al revés, de traigo la ofrenda y quiero hacer el rito, el procedimiento y voy y pago después, no contaba. Tenía que ir a pagar, venir y presentar un animal, porque era como si no hubiera hecho nada. Dice el 7, está prohibido esquilar y hacer trabajos con cualquiera de las ofrendas del altar, ya sea de santidad máxima como de santidad leve. Como expone, no hagas trabajar al primogénito de tu ganado mayor, ni esquiles al primogénito de tu rebaño. Esto lo encontramos en Deuteronomio 15:19. Y lo mismo aplica a las otras santidades. Y el que esquila un toro o el que trabaja con sus ovinos es azotado por la Torá. Arrancar pelos no se considera esquilar. Acuérdense, había animales primogénitos que estaban consagrados. No les podían cortar la lana, no los podían poner a trabajar, tenían que ser presentados en el altar. Estaba el primogénito del toro, el becerro. Este becerrito era un animal fuerte. Antes de que pudiera ser presentado en el altar, la gente pudiera decir, bueno, lo uso para cargar el arado, lo uso para hacer carga. No lo podía usar, estaba prohibido. En el templo había animales. Esto es interesante porque muchas veces no nos ponemos a pensar que había animales dentro de un radio cercano al templo. Había animales y muchos de los que cuidaban estos animales eran levitas. No eran pastores comunes, eran levitas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces leemos Lucas y vemos que los ángeles se aparecieron a los pastores. ¿Sí? ¿Cuáles pastores? Porque acuérdense, están cerca. Entonces tenemos que aprender todo este tipo de cositas porque no nos damos cuenta que muchas veces que en el templo había panaderos, había músicos, había pastores, había herreros, había de todos. Los levitas tenían una gama extensa de oficios. No solamente estaban dedicados al templo, pero en sus ciudades, en los diferentes lugares, ellos tenían cosas que hacer. Estaban dedicados a eso. Entonces, es interesante estudiar todo esto de los oficios de los levitas. 12. Los animales consagrados al mantenimiento del gran templo están prohibidos para esquilar y de hacerlos trabajar por institución rabínica, pero por la Torá no está prohibido. Por ello, el que los esquila o el que los hace trabajar no es azotado, pero se aplica la pena de azotes por rebeldía. Si uno consagra un feto al altar por institución rabínica, está prohibido hacer trabajar al animal madre. Lo decretaron porque su trabajo debilita al feto, pero está permitido esquilarlo porque esto no afecta al feto. Te dirá ¿qué significa esto del feto? Bueno, si de repente una persona dice, mi oveja está preñada, el animal que nazca de ahí es consagrado para el altar. Bueno, a partir de ese momento
la mamá, la oveja, no puede trabajar porque debilita al feto. Le pueden cortar la lana porque eso no afecta al feto, porque esta persona hizo un voto con lo que está dentro del vientre de esa oveja. Eso era el feto. Una vaca de repente estaba preñada, y el dueño decía, lo que nazca de mi vaca es consagrado para el Señor. Bueno, en ese momento ya no podía hacer trabajar a la vaca, y tenía ciertas restricciones porque afectaba al animal que estaba dentro. Acuérdense que ya vimos lo que sigue, lo que es los votos, que no tenían que hacer votos a la ligera, porque todo esto afectaba su vida diaria. Y lo estamos viendo ahora en esto que estamos leyendo. Capítulo 2. Los animales de las ofrendas de santidad leve no están sujetos a meilá o a uso individuo antes de que se salpique su sangre. Una vez que se salpica su sangre, sus órganos interiores están sujetos a meilá hasta que sean sacados al Bet Hadeshen, fuera del templo, que son para los fuegos, y no aplica meilá en algo que se consume, como hemos explicado. Incluso si sube sus órganos al altar antes del salpicado, no aplica meilá hasta que se salpique su sangre. Todos los animales de las ofrendas de máxima santidad aplica meilá desde que son consagrados hasta que se salpique su sangre. Una vez que se salpica, aplica meilá en algo que es íntegramente para los fuegos, hasta que sea quemado y salga al Bet Hadeshen, al lugar de las cenizas. Y no se aplica meilá en lo que se come, como explicamos. ¿Cómo es ello? La ofrenda olá, ya sea de ave o de animal, el puñado, el olivano, el puñado de harina, el olivano, la ofrenda minjá de los Kohanim, los javitín, la ofrenda del Kohen Gadol y la ofrenda minjá de libaciones, aplica meilá desde el momento de su consagración hasta que sean sacados, luego de su quema sobre el altar al Bet Hadeshem. O sea, todo lo que es consagrado, que se quema en el altar, le aplica el que no lo puedes usar indebidamente. Solamente para lo que está. Si tú dices, voy a traer una ofrenda de harina. Bueno, esa ofrenda que tú trajiste está prohibida para cualquier uso hasta que se queme en el altar, porque tú la consagraste. Este animal es una ofrenda de holocausto. Está consagrado, no puedes hacer con él nada, no puedes hacer trabajo, no lo puedes esquilar, no puedes, porque está consagrado y queda consagrado hasta que es quemado. Los animales que se comían es diferente, como ya leímos. Dice, asimismo la vaca roja se le aplica meilá desde que se consagra hasta que se vuelve ceniza, a pesar de que es como las santidades al mantenimiento del gran templo. Está dicho sobre ella, es una ofrenda hatat, y es una estipulación del tribunal rabínico que no aplica meilá en las cenizas de la vaca. En el caso del lejen hapanim, los panes de la presencia, aplica meilá desde que se santifican, a pesar de que todavía no fue horneado, hasta que se quemen los incensarios. Una vez que se queman los incensarios, queda permitido para comer. Lo mismo con los dos panes. Aplica meilá desde que se consagran, antes de que se horneen, hasta que se salpique la sangre de los corderos. Una vez que se salpica la sangre de los corderos, quedan permitidos de comer. Ok, los panes que se hacían en Shabbat, que comían los sacerdotes, los Kohanim, desde que ellos los santificaban, la harina, los horneaban, nadie podía tocarlos para comer, nadie podía hacer nada. Los horneaban, los traían al altar, al área, al ulam, al porche, antes de llegar al lugar santo. Los ponían en la mesa, nadie podía tocarlos. Cuando los cambiaban en Shabbat y traían los panes que habían estado toda la semana y los sacaban, nadie podía tocarlos. ¿Cuál era el punto en que esos panes que sacaban, que ahora podían comerlos? ¿Cuándo era el punto que se podían comer? Hasta que sacaban el incienso o el incienso que estaba sobre los panes, lo traían, lo sacaban afuera y lo quemaban en el altar. Una vez que ese incienso se quemaba, entonces ahora podían tomar los panes, sacarlos y comerlos. Antes de eso, esos panes estaban prohibidos para cualquier uso. Los panes de Shavuot, desde que los santificaban, los horneaban, quedaban prohibidos para cualquier uso. Nadie podía tocarlos para comerlos hasta que no traían los corderos. Entonces traían la sangre, salpicaban la sangre en el altar y entonces ahora sí podían comer esos panes. Eso era como la llave que decía, ok, tienes acceso, no tienes acceso, está restringido.
En el caso de las libaciones, aplica Meilá desde que se consagran, que era la libación, el vino. Una vez que descienden por los caños, no aplica Meilá. El agua con que se hace libación en la festividad de Sukkot, todo el tiempo en que está en la vasija de oro, no se puede beneficiar del mismo. Y el que lo hace no hizo Meilá. Una vez que lo pone en el frasco, aplica Meilá en todo porque son para las libaciones. No se podía usar el agua común. El caso del log de aceite del mesorá aplica meilá desde que lo santifica en el recipiente hasta que se salpica la sangre de la ofrenda a Sham. Una vez que se salpica la ofrenda a Sham, no se debe beneficiarse del mismo por institución rabínica y no aplica meilá hasta que se hagan los salpicados. Una vez que se hicieron los salpicados, el remanente queda permitido de comer como la carne de la ofrenda Hatá y Asham. Todas las sangres, oiga bien, esto es interesante. Todas las sangres de la shejitá de las ofrendas no aplica Meilá ni antes, ni antes de la expiación ni después, hasta que salga del arroyo Kidrón. Una vez que sale al arroyo, aplica Meilá, porque se vendía como fertilizante para jardines y el dinero es sagrado. Eso quiere decir que nosotros hemos visto que traía la sangre y la dejaban en el lado suroeste del altar, donde vaciaban toda la sangre. Y ahí constantemente vaciaban toda la sangre. Cuando se limpiaba el azará, el patio del templo, y que toda la sangre se limpiaba, salía en el desagüe y iba al valle del Kidrón, allá abajo. Y allá se mezclaba con la tierra. Eso era Meilá. Nadie podía hacer uso de esa tierra porque esa tierra que quedaba mezclada con sangre era una tierra sumamente fértil. Se vendía y el dinero era sagrado. Era fondos que se hacían para el altar, para el templo. Así es que la sangre, por cierto, como lo he dicho muchas veces, por allá ya estaba la sangre, va abajo del Valle del Kidrón y más abajito del Valle del Kidrón era donde se encontraba la casa del alfarero. ¿Okay? Un lugar de muerte y destrucción. 4. La ceniza del altar exterior, tanto antes que se remueve la ceniza como después, aplica Meilá. En el caso de la ceniza del altar interior y de la menorá, no se permite beneficiarse de esta, pero no aplica Meilá. No se puede usar. Los animales de ofrendas que mueren dejan de estar sujetos a Meilá por la Torá, por institución rabínica, continúan estando sujetos a la Meilá. Se mueren, pero no se puede hacer uso de ellos. ¿Qué significa ello? Los animales de las ofrendas más sagradas que se invalidaron antes de que llegue la sangre al altar de acuerdo a la ley, por ejemplo, si se les hizo shejitá en el sector sur, a pesar de que se recibió la sangre en el sector norte, o viceversa, o si le hizo shejitá de día y se salpicó a la noche, o viceversa, o si lo hizo con un pensamiento invalidante, que estuvimos viendo esto hace 2 semanas, de lapso o de lugar, o si personas inválidas recibieron su sangre a pesar de que las personas válidas la salpicaron, o viceversa, o si la carne o la sangre fue sacada toda del azará antes del salpicado de sangre, o que se dejó pasar la noche a la sangre. En todos estos casos aplica Meilá porque no tuvieron un momento de permisión. No se pueden comer, no se pueden usar, no se puede hacer nada con ellas. ¿Okay? Sigue explicando de las carne. Capítulo 4, creo que no tenemos nada que... 4 aquí. 7. El que se beneficia del dinero de la ofrenda Hatat antes de que la ofrende, añade un quinto sobre lo que se benefició y presenta con el dinero su ofrenda Hatá y debe presentar una ofrenda a Sham por la Meilá, porque hizo un uso indebido de ese dinero. Asimismo, si se beneficia del dinero de la ofrenda a Sham antes de presentar su ofrenda a Sham, añade un quinto y con el dinero presenta su ofrenda a Sham y luego presenta otra ofrenda a Sham por su Meilá, porque cuando se comete Meilá contra ofrendas para el altar, la restitución va para el altar. Y cuando se comete Meilá contra santidades del mantenimiento del gran templo, la restitución va para el mantenimiento del gran templo. Quiere decir que la ofrenda a Sham,
Pues algunas personas no podían traer sus animales, entonces lo vendía con el objetivo de comprar un animal para presentarlo, pero en el preámbulo de decir llegué a presentar el animal, me gasté algo del dinero, ahora era culpable, tenía que comprar el animal, agregarle la quinta parte, hacer la restitución, comprar el animal, después comprar otro animal para expiar la culpa y presentarlo. Era todo un problema. Capítulo 5. No hay, creo que aquí no hay nada. Capítulo 6, tampoco no hay nada. Solo puse lo más importante. Capítulo 7, tampoco no hay nada. Capítulo 8. Capítulo 8 sí hay algunas cositas aquí. 6. Es una estipulación del tribunal rabínico que los Kohanim pueden beneficiarse de la sal y las maderas al comer su parte de las ofrendas, pero no deben colocar la sal del gran templo en sus alimentos mundanos. Acuérdense que el templo tenía sal, pero el objetivo de esta sal era para poner en la carne, poner en la harina, poner en lo que se iba a ofrecer en el altar. Ellos no podían usar esta sal para uso común. Si querían sal, tenían que traerla de sus casas o comprarla de otro lugar, pero la sal del templo era exclusivamente para uso de las ofrendas del templo. Entonces no se podían beneficiar. No era que, estamos aquí, mira, vamos a agarrar sal porque la ocupamos aquí. No, porque eso era exclusivo para el templo y nadie podía beneficiarse de lo que era para el templo. Así de serio era esto en el templo. Fíjense lo que dice el 8, porque con esto vamos a terminar el libro y lo que dice aquí. No vamos a terminar la clase, pero sí el libro. 8. Es adecuado que uno medite sobre las normas de la Sagrada Torá y conocer la finalidad de sus asuntos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Oiga, es importante. Es adecuado que uno medite sobre las normas de la Torá y conocer la finalidad de sus asuntos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Qué le he dicho muchas veces yo? Que cada uno va a tener un entendimiento propio. Yo no espero que lo que yo estoy entendiendo de la Torá sea lo mismo que entienda mi esposa, aunque muchas veces ella entiende mejor que yo, o que entienda cada uno de los que asisten a APB, porque cada uno vamos creciendo poco a poco, pero dice, de conocer la finalidad de sus asuntos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Está bien que usted todavía no alcance el entendimiento que yo tengo, está bien, porque eso es un bien para usted y para mí. Vamos a un paso propio, pero la clave es que no nos cansemos de seguir aprendiendo. Ok, ya aprendí esta cosita, voy a crecer más, voy a crecer más. No nos paremos. Fíjense lo que dice. Y hay algo sobre lo que uno no conoce y algo sobre lo que uno no conoce. El motivo ni su causante no debe ser liviano ante sus ojos. Y por otro lado, no deben atreverse a ascender a Hashem, es decir, intentar buscar razones para los preceptos más allá de su entendimiento, para que Hashem no haga estrago contra él. Y el pensamiento en ello no debe ser como su pensamiento en las cosas mundanas. Ven y mira cuánto la Torá fue severa con respecto a la Meilá. Entonces dice, fíjate qué tan severo es este asunto de lo que acabamos de leer. Si las maderas, piedra, tierras, ceniza, cuando uno verbalmente las santifica, quedan consagradas, y todo el que le dé tratamiento mundano comete meilá, o sea, un uso inadecuado, uso inapropiado contra Hashem, e incluso si lo hizo inadvertidamente, requiere una ofrenda por expiación, pecó. ¿Cuánto más los preceptos que Hashem no nos decretó? Uno no debe despreciarlos por no conocer su razón. Esto es interesante. No debemos despreciar los preceptos que no entendemos. Y tampoco se debe buscar razones sin base sobre Hashem. Ni debe pensar de la misma manera que con las cosas mundanas. Lo que nos está diciendo el autor aquí es, tenemos que tener cuidado. Que si hay cosas que no entendemos, dejarlas tranquilitas. Porque
esas cosas que no entendemos nos pueden causar problemas. Porque Hashem no va a obviar que tú estés hablando algo de lo que tú no sabes. El desconocimiento de la ley no te exime del castigo de ella. Es algo interesante en el derecho. El, el desconocimiento. No es que yo desconocía este mandamiento y por eso lo descarté. Bueno, una cosa es que lo desconozcas y otra cosa es que no te des la oportunidad de aprenderlo, de conocerlo. Si es que dice aquí, está dicho en la Torá, cuiden mis decretos y todas mis leyes y cúmplanlas. Y dijeron los sabios que esto viene a enseñar que cuidar y cumplir los decretos, como las leyes, el significado del cumplimiento es sabido. Cumplir los decretos, cuidarlos, significa cuidarse de considerarlos de menor importancia que las leyes. Las leyes son los preceptos cuya razón es ser revelada y el bien por su cumplimiento en este mundo es sabido. Por ejemplo, la prohibición de robar y asesinar y el respeto al padre y a la madre. Los decretos son los preceptos cuya razón no es conocida, dijeron los sabios. Emití decretos y no estás autorizado a cuestionarlos. Y el instinto de la persona duda sobre ellos y las naciones del mundo las desafían. Como la prohibición de la carne de cerdo, carne en leche, el becerro decapitado, la vaca roja y el chivo expiatorio son algunos de los cuales la gente no entiende, pero los descarta. Acá hay algo interesante. Muchas veces descartamos el mandamiento de no mezclarás la leche con la carne. O no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y de ahí viene el mandamiento de no comer carne con leche juntos. Pero en lugar de decir, es algo que no entiendo, no lo voy a descartar, pero no aplica a mi vida ahorita porque no lo entiendo. Me voy a dar el tiempo, lo voy a ir considerando y más adelante quizás vea. La gente, no, eso es rabínico, eso es por el hombre, eso no aplica para nosotros, nosotros ya estamos en el Mesías y lo desechan completamente. Cuando tú vas viendo las razones médicas, cuando tú vas viendo muchas de las razones, de hecho, hasta el día de hoy, si tú le preguntas a, por ejemplo, a Rico Cortés, te va a decir, es un mandamiento que sigo estudiando porque no lo entiendo. No lo descarto, pero sigo estudiando. Tú le preguntas a Joseph Good, que tiene 40 y tantos años estudiando. Él te va a decir, este mandamiento es por esto, esto y esto y esto, pero tiene 40 y tantos años estudiándolo. Para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque nuevamente no es una cultura, no es algo que conozcamos y de repente te dicen, no puedes mezclar los productos lácteos con la leche. Ah, pero ¿por qué? Pero eso es rabínico, eso es... Pero lo que estamos leyendo de aquí es, hay decretos que no se entienden. No los descartes, pero date la oportunidad de aprenderlos. Date la oportunidad de conocerlos. Date la oportunidad de entender que hay algo más allá de ese mandamiento. Porque si está dentro de los 613, es por algo. Que al día de hoy no lo entendamos, no quiere decir que no esté ahí por un propósito. Si tú vas a... Nada, simplemente si tú vas a lo médico. Los médicos han comprobado que cuando tú mezclas un producto lácteo con carne, produces una reacción gastrointestinal dentro de ti. Muchas veces eso produce el fluido gástrico, produce muchas cosas que se están haciendo en el estómago. Por razones médicas, el Eterno sabe lo que hace. Pero hay más allá. Y dice aquí, la carne de cerdo. No, pero si ya todo quedó purificado, todo quedó limpio, ¿por qué tengo que abstenerme? Porque es un mandamiento. Y está ahí por una razón. El chivo expiatorio. Nadie entiende cómo poner las manos a confesar los pecados y mandarlo y tirarlo en el despeñadero. Era que los pecados eran perdonados. Nadie lo entiende, pero está ahí. Si es que dice, ¿cuánto sufría el rey David de los herejes y de los no judíos que desafiaban los decretos durante todo el tiempo que lo perseguían con refutaciones falsas que exponían ante él por la falta de entendimiento de la persona? Incrementaba su devoción a la Torá, como expone, los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo de todo corazón
guardaré tus preceptos. Y también está dicho, todos tus mandamientos son verdad, me persiguen con calumnias, ayúdame. Estas son palabras de David. Todas las ofrendas están constituidas en los decretos. Por ello dijeron los sabios que también sobre el servicio de las ofrendas el mundo se mantiene, porque el cumplimiento, oiga bien, todas las ofrendas están constituidas en los decretos. Por ello los sabios, también dijeron los sabios, sobre el servicio de las ofrendas el mundo se mantiene, porque con el cumplimiento de los decretos y leyes, los rectos merecen la vida en el mundo venidero. Y la Torá anticipó la ordenanza sobre los decretos como expone, cumplan mis decretos y mis leyes, que la persona debe cumplir y vivir con ellos. Esa última declaración es interesante porque dice, cumplan mis decretos y mis leyes, que la persona debe cumplir y vivir con ellos. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Así es que es fin del 8º libro con la ayuda de Hashem. La cantidad de capítulos de este libro ha sido 95. Hemos leído 8 capítulos sobre las leyes del templo, la casa elegida, leyes de los objetos del gran templo, 10 capítulos, leyes del ingreso al gran templo, 9 capítulos, leyes de las ofrendas prohibidas sobre el altar, 7, leyes del procedimiento de las ofrendas, 19 capítulos, leyes de las ofrendas cotidianas, Tamid y Musafim, los adicionales, 10 capítulos, leyes de las ofrendas invalidadas, 19 capítulos, leyes del servicio de Yom Kippur, 5 capítulos, y leyes de Meilá, uso indebido, 8 capítulos. Ese fue el final de este libro. La próxima semana vamos a leer el libro 9, pero antes de irnos, como estuvimos hablando acerca del uso indebido, hay un versículo que quiero leerle. Y el versículo, déjenme ver dónde está, porque hace rato estaba leyendo. Y como siempre todo se pierde por aquí. Ok, vamos a ver, vamos a leer capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ok, mandamientos, dice aquí doctrinas. Doctrinas viene de didascalogia, una enseñanza, como enseñanzas, los mandatos de los hombres. Pero aquí no me quiero detener. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Oiga bien lo que dice el 9. Les decía, también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Está citando a Éxodo 21:17 y Levítico 29. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mateo capítulo 15 nos dice lo mismo. También nos dice lo mismo aquí, versículo 5. Pero vosotros decís,
cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, vamos a ver a través de este librito. Este libro se llama El comentario del Nuevo Testamento usando el Antiguo Testamento. Un libro sumamente interesante. Y vamos a ver por qué esto se usa mucho. Diciendo, no, él estaba destruyendo la tradición de hombres. Y fíjate lo que estaba diciendo. Pero vamos a leer aquí un poquito. Vamos a traducirlo aquí. Y dice Mateo 15 del 1 al 20. Vamos a ver, aquí cambia. Ok, Mateo 15 del 1 al 20 dice, se reanuda el conflicto entre Yeshua y ciertos líderes. El debate comienza centrándose únicamente en las leyes orales de los fariseos, aunque redactadas en lenguaje mosaico. Por ejemplo, Levítico 15 del 11 sobre el lavado de las manos. Entonces no era tan oral, porque tenía su raíz en la Torá escrita. Se nos está citando Levítico 15:1, el lavado de manos, pero rápidamente afecta también a la Torá escrita. Es posible que la acusación de Yeshua en el capítulo 15, versículo 3, haga eco de la profecía de Zacarías en Segunda de Crónicas 24:20. Vamos a ver si se puede leer por aquí. Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiadá, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Adonai? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Adonai, él también os abandonará. Ahora vemos que Yeshua está citando algo que se encuentra del profeta Zacarías y no tiene nada que ver con la tradición oral, ni con la Torá, sino que dice, fíjese lo que dice aquí, en cuanto al trasfondo veteotestamentario del cumplimiento de los votos, vea esencialmente Números 30, versículo 2 y Deuteronomio 23, 21 al 23. Las imágenes del 15:13 pueden proceder originalmente de Isaías, donde dice, este pueblo me honra de labios. ¿Ok? Entonces dice aquí, vamos a leer la parte donde dice el contexto del Nuevo Testamento. Ciertos líderes han cuestionado la práctica de los discípulos de Yeshua porque no siguen la halajá farisaica. Oiga bien, halajá farisaica de lavarse las manos antes de comer. No está hablando la halajá de la Torá, ni está hablando de la Torá escrita, sino está hablando de cierto rito que tenían de lavarse las manos antes de comer, a lo que se llamaba halajá farisaica. Para una legislación representativa posterior, véase el tratado de la Mishnah, el tratado Mishnaico Yadaim. Yeshua contraataca preguntando por qué esos mismos líderes infringen la ley escrita de Moisés sobre honrar a sus padres cuando abusan, oiga bien, cuando abusan de la práctica del corbán, dedicar cierto dinero o propiedades al templo tras su muerte. Esta era la práctica. El problema una vez más, Yeshua no estaba diciendo que estaba mal lo que ellos estaban haciendo, sino que estaba mal en que habían abusado de la práctica. Cuando ellos dicen, todo lo que tengo es un voto que he dado para Dios y no te puedo ayudar. Era un abuso. Dice aquí, veas el tratado Nedarim, especialmente capítulo 1, Mishnah 1, capítulo 1, Mishnah 2, a la 4 y capítulo 9, Mishnah 7, para que nadie más que ellos mismos pudieran beneficiarse de ellos mientras vivieran. O sea, no quiere decir que ellos no se iban a beneficiar. Estaban usándolo como una artimaña para no ayudar a sus padres. Estaban abusando de algo. Para una antigua inscripción de un osario hallada cerca de Jerusalén, casi exactamente paralela a la redacción de el capítulo 15, versículo 5. Dice, véase Fitzmiller. Aquí es un libro. Para los antecedentes veteotestamentarios, el posterior desarrollo judío del tema de la fidelidad a los votos, véase Bailey 2000, a Mateo. Mateo sigue en gran medida a Marcos. Mateo sustituye a Dios. Aquí no está en juego una mera tradición humana,
sino Dios. Viene la palabra de Dios. Este pasaje volverá a citarse en Marcos 10:19 con paralelos tanto en Mateo como en Lucas. Dice el contexto veteotestamentario, tanto en el Éxodo como en Deuteronomio, el honor al padre y a la madre aparece en los 10 mandamientos. Es el primero de los 6 mandamientos que tratan de las relaciones interpersonales, después de los 4 primeros que tratan de las relaciones entre los seres humanos y Dios. Más adelante, Pablo insistiría en la promesa vinculada a este mandamiento en concreto, Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vivir una larga vida en la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, esa promesa se cumple más a nivel colectivo que individual, en la medida en que los israelitas, en su conjunto, demuestren ser más obedientes, se muestren más obedientes que no, Dios los bendecirá con libertad y prosperidad en su tierra. La rebelión general y la idolatría, por otra parte, conducen regularmente al castigo nacional. El uso de las fuentes judías. El Targum fragmentario sobre Éxodo 20:12 ya empieza a moverse en una dirección individualizadora al traducir: pueblo mío, casa de Israel, cuida del honor de tu padre y del honor de tu madre, porque a quien honra a su padre y a su madre, le daré días largos y abundancia de años. Por causa del honor del padre y de la madre, los haré que hereden el mundo venidero. No es de extrañarse que existan numerosas referencias a este mandamiento como uno de los 10 mandatos centrales de Israel, tanto en la literatura judía temprana como en la tardía, aunque la mayoría no son relevantes para interpretar Mateo 15:4. Podemos observar, sin embargo, que Josefo, el historiador Josefo, señala que la ley sobre honrar a los padres ocupa el segundo lugar después de honrar a Dios, y que si un hijo no respondía a los beneficios que recibía de sus padres, debía ser apedreado. Esto se encuentra en Antigüedades de los Judíos. El libro Contra Apión, Against Apión, Contra Apión, capítulo 2, versículo 27. Fíjense lo que dice Josefo. Si un hijo dice, después, ¿dónde está? Podemos observar, sin embargo, Josefo señala que la ley sobre honrar a los padres ocupaba el segundo lugar después de honrar a Dios, y que si un hijo no respondía a los beneficios que recibía de sus padres, debía ser apedreado. Esto sin duda apoya la idea de Yeshua, que el mandamiento es muy fundamental. ¿Por qué le estoy leyendo todo esto? Porque es interesante que en los tiempos de Yeshua, no solamente el Shema que Yeshua cita, ¿cuál es el primer mandamiento de la Torah? Shema Israel, amarás a Adonai tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Pero aún en ese tiempo se creía que el segundo mandamiento más importante, después de honrar a Dios, era honra a tu padre y a tu madre. Y el que no honre, no responda de los beneficios de los padres, tenía que ser apedreado. Pero los fariseos decían, bueno, tú puedes salir con la tuya. Si tú dices, esto es corbán, esto es un voto, esto es dedicado, pues evitas la responsabilidad de ayudar a tu padre. Era el abuso. No era ni la traición, no era ni Aquí tenemos que entender el aspecto cultural para saber cuál era la lucha de Yeshua y por qué ellos decían, tú estás invalidando el mandamiento, porque era el segundo más importante. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo invalidas? Diciéndole a estos muchachos, a estos hombres, hey, papá, mamá, te quisiera ayudar, pero lo único que tengo es esto. Ay, por cierto, se lo he dedicado a Dios. Pero realmente ellos se beneficiaban de ello. No era que se lo entregaban a Dios, sino era como una artimaña, una estrategia. Y Yeshua dice, hey, ustedes están haciendo que esta gente transgreda uno de los mandamientos más importantes por esto que están haciendo. Vamos a seguir leyendo para terminar esta parte. Dice, asimismo, Ajicar, el 138 declara, quien no se enorgullezca del nombre de su padre y de su madre, que Shamash no brille sobre él, que es un hombre malvado. Filón, de Alejandría, judío en Alejandría, Egipto, reprende a los que descuidan a sus padres y les ordena cubrirse el rostro de vergüenza y reprocharse a sí mismo por haber desatendido a las cosas que debieran haber cuidado. Decálogo 118. En otro lugar, llama desobedientes y contenciosos
a los que deshonran a sus padres. En especificación, aquí dice spec. En las leyes especiales, capítulo 2, 2.261, encontramos lo que puede ser el comentario más relevante de Filón. Que el que honra a su padre obedientemente no busque ninguna otra ventaja, pues si considera el asunto, encontrará su recompensa en su propia conducta. La sección 262 añade que una segunda recompensa, la duración de los días, va unida al mandamiento. Está claro, sin embargo, intentar obtener una recompensa económica adicional en esta vida destruirá el espíritu del mandamiento. El Pseudofosílides 8 proclama: honra a Dios ante todo y después a tus padres. El hecho de que los líderes judíos deshonraran a sus padres fue un pecado grave. Acuérdense, son los fariseos. La parte extraída del Éxodo 20:12 coincide exactamente con la sección comparable de Deuteronomio 5:16. En el original hebreo, la traducción de la Septuaginta sugiere la traducción de la Septuaginta es perfectamente literal en Deuteronomio. En Éxodo se omite el segundo y superfluo vuestro. Marcos sigue literalmente la Septuaginta con ambos usos de vuestro. Mateo, presumiblemente siguiendo a Marcos, omite el tú antes de padre y madre, pero el significado permanece inalterado. O sea, a vuestro padre y madre. Da la palabra. Al igual que con las citas anteriores, el de los 10 mandamientos, en Mateo, Yeshua está empleando una verdad moral intemporal, de una forma nueva para una situación que los líderes judíos a los que se dirige aparentemente han descuidado. El propio Yeshua relativiza radicalmente algunas interpretaciones convencionales de las obligaciones familiares. Veas en Marcos 3:31 y Lucas 14:26, pero nunca anula el mandato fundamental de honrar a los padres. Además, como hemos visto antes, la ley moral tiene precedencia sobre la ley civil o ceremonial, y la Torá escrita tiene autoridad que la ley oral, la tradición de los ancianos, nunca podrá tener. Y aquí nos habla el ritual de lavado de las manos. Nos está hablando del ritual, pero quiero llegar a la parte del Corbán. O sea, parece ser que ahí se terminó la explicación. Hay una partecita que yo leí por aquí. Esto lo estaba leyendo hace rato. No, era esa parte. Porque aquí ya está hablando de otra cosa. ¿Ok? Aquí está hablando. Aquí dice: la interpretación judía reconocía Éxodo 21:17 o Levítico 29 como una aplicación específica del cuarto mandamiento. Dice quien también ilustra lo que podemos aprender, aplicar las distintas penas del Antiguo Testamento en la era del Nuevo Testamento. Yeshua cree que sigue estando mal hablar de los padres, incluso con todos los demás cambios que está introduciendo la ley en la era de la Nueva Alianza. De hecho, el elegir una palabra que no se limita a maldecir per se, Mateo, siguiendo a Marcos, reconoce una aplicación más generalizada, de principio, que lo hacían las fuentes judías, porque habitualmente intentaba restringir su enfoque. Por otra parte, en las enseñanzas de Yeshua y el resto del Nuevo Testamento, brilla por su ausencia las sanciones específicas del Antiguo Testamento por violar las leyes de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento se sanciona explícitamente la pena capital. Incluso las tradiciones cristianas, que creen que se aplican en esta época en contextos limitados, reconoce que no es apropiada para tan leve como el abuso verbal. Sarna lo llama una violación flagrante del imperativo del decálogo. Con todo lo que le leí,
tenemos que entonces ahora reconsiderar capítulo 15, cuando él dice, han transgredido el mandamiento. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que el segundo más importante, aunque Yeshua dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero en general el segundo más importante después de amar a Dios era amar a tu padre y a tu madre, honrar a tu padre y a tu madre. Los fariseos, que no eran ni siquiera los parte de los saduceos, que eran los que estaban en el templo. Los fariseos eran los apartados, eran los maestros de la ley. Le decían a la gente, bueno, si tú dices esto es consagrado para el templo, ya no tienes por qué honrar a tu padre y a tu madre. Pero se olvidaban que ese era un mandamiento. Y entonces, Yeshua dice, ustedes están transgrediendo por sus enseñanzas de hombres. No era ni tanto ni la tradición, sino esa enseñanza de decirle a esta persona, mira, tú dile a tu papá, dile a tu mamá, te quisiera ayudar, pero lo único que tengo en mi casa es aquello que yo, con lo que yo voy, he hecho voto, que por cierto, el voto se podía hacer. Estaban usando un mecanismo legal para transgredir un mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y por lo consiguiente, su enseñanza iba en contra de los mandamientos. Muchas veces nos centramos en el, no, él hizo haciendo los alimentos limpios, estaba peleando, estaba discutiendo porque ya la ley ya no tiene validez, estaba discutiendo que, porque la Torah oral, la tradición oral, pero no vemos el problema realmente que está ocurriendo ahí. Y él les dice, por eso, Isaías profetizó de ustedes, este pueblo de labios me honra, porque usted está diciendo esto es corbán, pero tu corazón no está puesto ahí. Porque lo que tú quieres hacer es salirte de la obligación de honrar a papá y a mamá. Y estás usando algo para querer salirte con la tuya. Y así yo espero que podamos entender un poquito mejor Marcos capítulo 7, que a nuestros hermanos cristianos les gusta mucho para decir, y Yeshua y Jesús declaró limpios todos los alimentos. Por cierto, te voy a dar, te voy a dar un, te voy a dar una nota adicional. Espero que lo pueda ver aquí. Espero que te lo pueda enseñar aquí. Marcos capítulo 7. Con esto voy a terminar. Ahora sí voy a terminar ya con esto. Si estuviera mi esposa aquí viéndome, yo diría, ya dijiste que muchas veces. Ves aquí. O sea, también el que maldiga basta por también sometido. Él les dijo, cuando se alejó de la casa, no hay nada que... Marcos 7. Llamando así toda la multitud, les dijo, oídme entender. Vamos a ver si lo leemos juntos. Les dijo, oírme y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar por lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él los dijo, versículo 19, porque no entra en su corazón sino el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Siendo limpio. Que vamos a ver la Biblia de Jerusalén 7:19. Así declaraba puros todos los alimentos. Vamos a ver, Reina, la Biblia de las Américas. Quiero que usted vea. Aquí está. Aquí está. La Biblia de las Américas sí lo tiene aquí. Dice, porque no entra en su corazón. Dice, y él les dijo, también vosotros sois faltos de entendimiento, no comprendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago. Y o vientre, aquí dice vientre, y se elimina, sale a la letrina. Esta parte que está entre paréntesis, declarando así limpios todos los alimentos. Normalmente en las Biblias, cuando nosotros encontramos las cosas que están entre paréntesis, eso es un agregado del autor, que no estaba en el original, y es como una explicación, que está en la Reina Valera, que está en la Biblia católica, la Jerusalén, pero que en la Biblia de las Américas está entre paréntesis.
Eso quiere decir, es un agregado. Eso quiere decir que el versículo leería, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, punto, termina el versículo. Pero el autor decidió agregarle esto, declarando así limpios todos los alimentos. Ese es un versículo, o es una parte agregada al versículo que tanto se cita, y Jesús declaró limpio todos los alimentos. Es un agregado que vino con el tiempo, más adelante. Y en esta versión, eso entre paréntesis te quiere decir, es un agregado con el tiempo, no era parte del versículo original. Pero si no conocemos estas cosas, a veces peleamos, luchamos, y no, mi Reina Valera lo dice, ahí está. Pero, ¿qué tan fidedigna es nuestra Reina Valera? Vamos a ver, Marcos 7, la nueva versión internacional. Estoy seguro que sí la va a tener. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Sí, déjenme buscarle la Biblia textual. Vamos a ver la Biblia textual. La Biblia textual también va a ser lo mismo. La Biblia textual dice, versículo 18, y les dice, así que también vosotros estáis sin entendimiento, no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre, no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Termina y aparece en paréntesis. Esto decía purificando o declarando limpios ritualmente todos los alimentos. ¿Por qué dice esta parte aquí? ¿Por qué dice esta parte aquí? Declarando limpios ritualmente. Interesante, porque ahora tenemos que ponernos a pensar. Si la Biblia textual dice declarando limpios ritualmente, ritual, para un ritual, un cerdo no se usaba para un ritual, unos camarones no se usaban para un ritual, este tipo de alimentos no se usaba para un ritual. Entonces, ahora entendemos que no se trataba de esos alimentos. Y cuando vemos a los manuscritos más antiguos, más antiguos, esa parte de declarando limpios todos los alimentos no está. Con eso se les acaba el argumento de Marcos 7 a muchos de no. Jesús dice ahí, declaró limpios todos los alimentos. ¿Cómo? Si ese versículo es un agregado. Pero seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Quería dejarlos con ese versículo de invalidando los mandamientos por vuestra traducción. Espero haberlo aplicado a través de lo que estudiamos. Y la última parte de el versículo de declarar limpios todos los alimentos, entendiendo que no era parte del texto original. Familia, que el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.